Amén. Oramos al Señor y comenzamos la clase. ¿Está bien, padre? Sí, pero no escucha nada. No escucha nada. Ok. Bien, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que ya es la última clase. Que Dios nos guíe y que Dios nos bendiga. Amén. 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 Amado Dios y buen Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes, Dios y Padre. Gracias por tus bendiciones, Señor. Padre amado, gracias por tu misericordia, por tu cuidado en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, por la bendición, Señor, que nos has dado de ser tus hijos, de darnos salvación, perdón de pecados, Señor. Gracias por revelarnos, Padre, a Cristo como nuestro Salvador y Señor, y darnos esta instancia, Señor, de aprender, Señor, aprender de tu palabra, Señor amado. En este tiempo, Señor, tiempos, Señor, peligrosos, tiempos complejos, Dios mío, donde la mentira, Señor, corre por todas partes, Señor. Dios y Padre, gracias te damos por la verdad de tu palabra, y en esta hora te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, usted sea iluminándonos, Señor, el entendimiento para, Señor, comprender, para entender, para discernir tu palabra, Señor, y para crecer espiritualmente en Cristo, Señor. Que todo buen propósito, Señor, se cumpla en nuestras vidas, Padre Santo, como tus hijos, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar y cada uno de los que han de oír, Señor, a través de redes sociales. Bendíceles, Padre Santo, amén, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios les bendiga a mis hermanos. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo este tema, que es la soteriología. Dijo la Katy, la sorterología. Soteriología. Y es la doctrina de la salvación. ¿Sí? Vimos la semana pasada 10 puntos de la doctrina de la salvación. Vimos 10 puntos, fueron varios. Vimos, por ejemplo, un repaso cortito, vimos la esencia de la salvación, vimos el propósito mayor de la salvación, vimos la elección, es ese tema de la salvación, vimos la predestinación, vimos el llamamiento, ¿okay? Vimos la regeneración, la conversión, la unión con Cristo, la justificación y la adopción. Con ese tema cerramos. Entonces, hoy nos quedan solo 4 temas más para cerrar el tema de la soteriología. Y ahí terminamos este tema. ¿Okay? Bueno, todos esos temas que acabo de leer tienen que ver con la bendición que Dios nos ha dado, y para poder entender en mayor espectro lo que es la salvación que el Señor nos ha dado. Nos ha dado por gracia. Dios, nuestro Padre. ¿Ven? Hay un tema que tiene que ver con la salvación, en lo cual cuando Dios se revela en nuestras vidas, cuando el Señor revela a Cristo en nuestras vidas, Él hace algo especial en nuestras vidas. Él nos santifica. Hay una santificación. ¿Ok? Aquí hay un término, este término en griego es hagiazo. ¿Ok? Es un término griego que aparece bastante en muchos temas que tienen que ver con la santificación. Significa consagrar, dedicar, apartar o hacer santo. Este término se utiliza en este versículo. Juan capítulo 10, verso 36. Si alguien lo puede encontrar, lo puede buscar. Juan capítulo 10. Verso 26. Amén. Ok. Dice así, 36, ¿no? Sí, 10:36. ¿Por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. Porque el Padre me separó. Y aquí la Reina Valera dice, al que el Padre santificó. ¿Ok? Está hablando el Señor Jesucristo. ¿Okay? Porque los judíos en aquel entonces le estaban increpando. Y le decían, no, pero tú no eres lo que dices ser. Y él decía, no, yo no miento. Entonces, Él me santificó, el Padre me santificó. Entonces, este mismo término se da también
en los creyentes. Amén. Es hadiazo, cuando dice santificó, apartó, hadiazo. Entonces, Cristo, Dios, cuando nos salva, Él nos santifica en dos aspectos. Primero, posicionalmente, ¿ok? Posicionalmente. 1 Corintios 1:2 y 1 Pedro 1:15, ahí para que se distribuyan mis Dice, a la hermanos. iglesia de Dios que está en Corinto, Ok. a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bien. Esa era 1 Corintios 1:2. Sí. Ahí está dando a entender lo que es posicional, a los santos, dice, ¿cierto? A los santificados, Amén. ¿sí? Entonces está hablando que Dios hizo una obra y los apartó. Bueno, cuando comenzamos a introducirnos en la carta a los Corintios, vemos que los hermanos de Corinto tenían graves problemas con respecto a la santificación progresiva, con respecto a esto. ¿Ya? Pero el apóstol en la carta les declara que ellos son santos, apartados para Dios, ¿ah? En Cristo. Y todos nosotros en el Señor somos santificados, Amén. santos, posicionalmente, por la obra de Cristo, por la justicia de Cristo. El Padre nos ve a través de Cristo. Es como si el Padre se pusiera unos anteojos, y esos anteojos son Cristo, y nos mira a través de Cristo. Santos, santos, ¿ok? Posicionalmente. Y también, bueno, ahí también se toma ese término, hadiazo, el mismo que aparecía en Juan capítulo 10, verso 36. Y progresivamente también. ¿Qué significa progresivamente? Que es un paso cada día caminando con el Señor. ¿Recuerdan el mensaje del domingo? El yugo. Cristo, ¿quién era? El buey viejo, ¿cierto? Y nosotros somos el nuevo. Y nosotros vamos al ritmo del Señor. Y a medida que nosotros vamos caminando en la vida, vamos, nuestro carácter se va forjando al carácter de Cristo. Amén. ¿Okay? Y en santificación. Primera de Pedro 1:15. ¿Quién lo tiene? Para que lo pueda leer. Dice, yo estoy en Nueva Traducción Viviente. Dice, Leamos. pero ahora sean santos en todo lo que hagan, ¿Sí? tal como Dios, quien los eligió, es santo. Sí, tal como Dios es santo. Sean santos en toda Es gradual. gran. Vamos. Sí, ok, sí. Es una santificación progresiva. ¿Ok? Bien. Todos los santos de Dios batallan en esta vida. ¿Contra qué batallan? ¿Ya? ¿Contra él? Pecado. Ya, contra el pecado. ¿Contra qué más? Los deseos de la carne, Contra la carne, ¿ok? ¿Contra qué más? huestes y potestades demoníacas, Ok, principados, diablo. ¿Ok? Y falta uno. El sistema. el mundo. Ok. ¿Cierto? Todos los santos de Dios batallan en esta vida contra la carne, el mundo, el diablo y el pecado. Y pueden experimentar la victoria en Cristo por medio de la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. ¿Ok? La obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra y del Espíritu que habita en ellos. O sea, el Espíritu Santo que Dios ha hecho habitar en nosotros. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos este tema que es la santificación. Que Dios nos salvó y nos santificó para Él. O sea, nos consagró para Él. Luego tenemos la seguridad. La seguridad. Bueno, seguridad es algo que está, dice la palabra, que está resguardado,
¿sí? Podríamos decirlo también, algo que está resguardado. Todos los redimidos, una vez que han sido salvos, son guardados. ¿Ok? Son guardados por el poder de Dios y de esta manera están seguros en Cristo Jesús para siempre. ¿Qué dice Juan capítulo 10, verso 27 al 30? Vamos a... Dice, mis ovejas escuchan mi voz, ¿Sí? yo las conozco Bien. y ellas me siguen. Sí. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Bien. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Ok. O sea, Jesús dijo, son mías y son de mi Padre. Amén. O sea, están en mi mano y están en la mano de mi Padre. O sea, nosotros estaríamos aquí así, algo así, como este rumor, ahí, seguros en las manos de Dios. ¿Ok? Primera de Pedro 1.5. Y Judas, ese es Judas 1.24. La de Pedro dice, Sí, por la léalo, fe hermano. que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban la salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Ok. ¿Sí? ¿Hasta ahí, no? Sí. Era el puro verso 5. Ok. ¿Y Judas 1.24? Don Judas. Sí. Dice, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. O sea, nos guarda y para que no caigamos de esta salvación que Él nos ha dado. O sea, Él nos resguarda. El privilegio de los creyentes es regocijarse. Miren, qué importante, regocijarse en la certidumbre de la salvación. Eso nosotros debemos en este caso debemos practicar ese gozo producto de la certidumbre de la salvación. Ahora bien, ¿quién nos da esa certidumbre de la salvación? Primeramente, ¿quién nos da la certidumbre para la salvación? La certidumbre. La certeza. O certeza, certidumbre de salvación. ¿Ah? Nos la da las promesas de Dios, la palabra. La palabra. Escrito, lo que está La palabra y quien confirma la palabra en nosotros es el Espíritu Santo. Santo. Amén. El Espíritu de verdad se alinea a la verdad Amén. y confirma la verdad en nuestro ser. ¿Ok? Entonces, un creyente, un hijo de Dios, puede tener en algún momento una duda. Tenemos dudas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero realmente seré salvo? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted alguna vez o no? No. Yo sí. Yo creo que Somos salvos, pero que igual tenemos que estar velando. yo diría que el problema más que, o sea, hay un gran porcentaje que duda en algún momento de su vida por la salvación, creyentes, pero otro gran porcentaje tiene problemas en el aspecto espiritual con respecto a la confianza. Por ejemplo, lo que decía Juan 10:27, que me llama mucho la atención lo que dice en la traducción viviente. Lea la parte. 10, 27. nadie puede quitármelas. Qué tremendo. O sea, nadie, ni el diablo, ni hombre, nadie puede quitármelas. La salvación. No, está hablando de que cuando otro ser quiera meterse en la vida de un cristiano. Porque el secreto para que no me toque el maligno ¿Ya? es que yo viva en obediencia a su palabra. Alineado a su palabra, el maligno no tiene autoridad sobre mí. Por lo tanto, ¿quién le da autoridad al maligno sobre mí? Uno mismo. Cuando duda de la palabra,
Sí. Porque yo si dudo de la palabra, ya no tengo seguridad. Pero si yo no dudo de su palabra, la obedezco bajo la presencia del Espíritu Santo, me da seguridad. Sí. Y miren lo que dice acá. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él, o sea, su Padre, es más poderoso que todos. Más poderoso que todos. Amén. Sí es. O sea, Dios nos da certidumbre por su palabra. Es tremendo lo que dice el Señor Jesucristo. O sea, nadie me las puede quitar. O sea, le pertenecemos a Él. Eso se refiere. Que hemos sido comprados por precio y le pertenecemos a Él. Somos de propiedad. Somos de propiedad. Somos de propiedad de parte de Dios. Le pertenecemos solamente a Él. Claro, lo que les decía, yo de repente, bueno, ahora ya no, prácticamente por la certeza que uno a medida que va creciendo. Pero obviamente que sí, cuando los primeros años, los primeros tiempos, uno muchas veces duda, puede dudar, puede pasarle eso. No debiera. La palabra igual dice que uno tiene que cuidar su salvación, ¿no? Sí, ¿Por qué dice que uno tiene que cuidar entonces? porque uno puede caer en Porque es problemas. amoroso. Claro, y los problemas están arriba: pecado, carne, diablo y mundo. O sea, nosotros luchamos, estamos en un mundo caído. Ahí hay un punto que ese tema también se usa para otro, se ve desde otro punto de vista, porque dice, hay un versículo de la Escritura que dice que debemos de cuidar la salvación. Pero, y algunas personas dicen, bueno, hay que cuidarla porque la puedes perder. Claro, pero esa si es la tú pregunta eres, que hago. claro, pero Dios al que salvó no se pierde, No se pierde. porque Dios lo salvó. Porque imagínate que tú te perdieras por algo que Ya te dejas dije, de hacer. Igual tiene todo un contexto porque Dios me salva, ¿no es cierto? Porque es un regalo, no es porque yo haga cosas, sea muy buena, no. Ya, ahí tenemos un punto. Y yo lo puedo perder solamente, que es como cuando yo digo algo contra el Espíritu Santo Lo y que no pasa, sé qué cosa. Claro, Pero tiene que haber un cambio en mí, que yo tengo que empezar a cambiar mi vida, po. es que una, Porque si no yo lo recibo y digo, chao, sigo con mi vida, pero es una causa Es todo un natural. conjunto de Katy. Es que la semana pasada vimos que la salvación tiene dos verdades paralelas. ¿Recuerdan? Que es primero lo que Dios establece, Sí, que es que la salvación es por gracia. sí. Es un regalo de Dios Sí, y no es de hombre. Exacto. Pero también está la responsabilidad del hombre. sí. ¿A qué? A creer. Cristo dijo, para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y eso es de la voluntad divina de Dios, solamente Él engendra hijos. O sea, Sí, eso es lo único que salva es Dios. Entonces, pero también Jesús dijo, pero para todo aquel que cree, o sea, Él hace un llamado general, para todo aquel que cree. Lo que pasa es que yo trato de lo que explicaba Katy, que Sí. tiene razón, cómo eso lo explicamos en el ámbito práctico de nuestro diario vivir. ¿Sí? Miremos los personajes de la Biblia. Por ejemplo, Dios escoge a Jacob para salvación. A Esaú lo aborrece, a Jacob lo ama. Ahí hay una elección. Sí. ¿Ya? Sin embargo, el creyente tiene una responsabilidad, según Sí. lo que tú enseñaste, es llamado a creer. Llamado a creer. Pero nosotros no podemos creer, de acuerdo a nuestra capacidad, toda la riqueza en gloria en un día. Esto es un proceso de toda la vida. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acuérdense que Jacob cometió errores, pero sus errores no nos hicieron perder su salvación. ¿Me entiendes? Sí, sí, entiendo. Por lo ¿Puedo tanto, volar? Perdón. porque Dios Sí. Borre. si te escogió a ti, Dios te escogió a ti, te escogió para salvación. Pero en el proceso de revelación que tú tienes que tener, tú vas subiendo un peldaño cada vez más, asegurando lo que ya estás seguro, pero asegurándolo tú, viviendo tú bajo esa autoridad, viviendo tú, porque uno se da cuenta cuando uno está. Porque ahí está el Espíritu Santo que está Exactamente. diciéndote, oye, en causa de la vida. en Mira, causa del yo me camino. fijé que hace una semana atrás, Claro, uno va tratando de pulirse. ya, pero voy a hablar de hace una semana atrás. Estábamos en una administración, fue cuando estuvo el pastor Edwin, que fue el último culto. ¿Ya? Tú tomaste con autoridad algo, pasaste adelante a hacer algo, porque tú creíste
lo que el espíritu que estaba en ti te hizo mover, te sacó de la silla y saliste a cumplir una función con una. Ah, cuando vino esa niña. No, con el Jano Gutiérrez. Ahora no con el Jano Gutiérrez. ¿Te olvidas? Ya. Te hago una pregunta humanamente. ¿Alguien te pidió que hiciera eso? No. ¿Pero quién? Hay un ser superior lo hizo. El espíritu que mora en ti. Te impulsó a hacer eso. Claro, porque yo no lo hago. O sea, ¿Me yo no entiendes? tengo la autoridad para hacerlo. Es que eso es lo que quiero llegar. Que lo hace. ¿Por qué una persona, un creyente, se mueve con tal autoridad? Lo mismo que le pasa a todos nosotros en algún momento. A mí me pasó una vez también, que ni mi pastor ni nadie me había dicho, venga para acá a orar, sino que me movió el espíritu. Entonces, cuando uno sabe que está en una posición correcta, el Espíritu Santo opera y te hace sentir con esa capacidad. Pero la pregunta es, ¿podrás moverte tú si tú hubieras tenido un pecado? Pero es que todos tenemos pecados, ¿no? Es que escúchame, es que tú debes ser. No metas a todo aquí en el cuento de su Ese- pecado, por favor. ese- ¿ya? Todos tenemos cosas. Hay cosas que van, por ejemplo, hay cosas que uno tiene que reconocerlas, Sí. identificarlas y se van limpiando. Eso es lo que está enseñando el hermano. No, sí. La salvación, la Sí, pues santidad. uno se va puliendo, pero no es que llegue Por limpio. eso, pero a medida que tú vas, la lógica va creciendo, ya vas haciendo cosas ahora que antes no Hacía, hacía. sí. Y seguramente Porque las veíamos mañana, normales. exacto, y seguramente mañana vas a estar más pulida que hoy día. Y pasado mañana más santificada. Por eso que dice, el que practica la santidad, santifíquese aún más. Es una invitación de la palabra para que yo me santifique. Ahora, eso es una cosa personal. Si tú querés santificarte a tal grado, que de llegar a una posición distinta, va a depender de ti. De cómo tú ves la salvación que hizo Dios en tu vida. Por ejemplo, eso a mí me ha ido, constantemente me ha ido dando sentido a que ya no tengo que vivir para agradarme a mí, tengo que vivir para agradarlo a Él. Antes yo no pensaba eso. Yo antes hacía las cosas y todo me dio. Buscaba también mis propios beneficios. Y me descubrí que a medida que la obra gloriosa que hizo Jesucristo conmigo me llevó ahora a tener una opinión distinta, que ya no vivo para mí. Por eso que cambian mis prioridades, ¿me entiendes? Mis intereses, mi forma de vida, mi significado. Por esto mismo que estamos hablando ahora de... a algunos le podría llamar la atención esto, a mí no me llama la atención porque hay otras prioridades para mí. Por ejemplo, para mí la prioridad es tener el contacto presencial con la persona. ¿Me entiendes? Más que un contacto. Yo me sentía súper incómodo cuando transmito predicando en la fe, no me siento cómodo. Sí, No pero es una cosa que ayuda, pero es vuelvo que a pensar. ahí va. Sí, pero yo me he dado cuenta que cuando estoy presencial ocurre algo Es que es distinto. otra cosa. Es lo mismo que uno ve a la persona de frente y le dice te amo, Por eso, me hace falta, ya, pero que decirla por un teléfono o escribir escúchame, una palabra. entre Igual. esto y de esto, ¿qué es lo que es mejor? Esto. Lo presencial, lógico ¿Entiendes? que sí. Entonces, pero uno cuando logra eso, a entenderlo, llega a un nivel mucho más de espiritualidad. Por ejemplo, suponte que tú te sigas consagrando, tú vas a ver encontrar cosas que hoy día son insignificantes para ti, las vas a encontrar como pecado al día de mañana. No sé si le ha pasado eso. Que por ejemplo, Claro, bueno, mejor no estoy en el... Claro, no, sí, ya entiendo de qué va. pero, No sé que yo digo, ay, bueno. pero no juzgando. O sea, tú te apartas de eso, pero ya no lo juzgas. Hay varias cosas que podemos hablar, varios detalles Y chicos. uno mismo se va dando cuenta de los pecados, porque la Exacto. palabra dice pecado, no dice errores, no dice nada, de los pecados que uno comete y uno solo después, mediante el Espíritu Santo, uno se va dando cuenta y ya no vuelve a hacer lo mismo Exactamente. que hizo ayer. Exactamente. Y cada día uno trata de estar más en la santidad que deberíamos de estar, porque si no... Entonces teníamos el tema de, Separación. terminamos el tema de la separación, ¿cierto? Era, sí.
No, seguridad. Seguridad. Vamos a ver estos dos últimos temas. Separación y la glorificación. Wow. ¿Ya? Y ahí terminamos el tema de la salvación. Pesco todo. Por fin, sí, lo Y bueno. después yo voy a hacer una pregunta más. No, pero no es con este, sino que es como. No, sí, déjame nomás. Bueno. ¿Sí? Pero, Ya, ok. Bueno, la separación. Sí, bueno, está relacionada con la santificación también, por lo que venía hablando hace un rato, tocamos el tema, está relacionado fuertemente con la separación. ¿Por qué? Porque Dios nos hace un llamado a separarnos de aquello que a Él no le agrada, obviamente. Y aquí tenemos tres temas. Tenemos el tema del pecado, tenemos el tema de la apostasía. No sé si es un tema, un punto algo que habrán escuchado, Sí. y las prácticas mundanas. ¿Ok? O sea, a todos los que Dios salvó, a todos los que Dios no salvó, Dios nos llama a apartarnos de esto. Amén. ¿Ok? Bueno, el pecado sabemos que es infracción de la ley. Y la apostasía Separación de la es la separación de la verdad. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando un hombre o una mujer creyente, viene a Cristo, hace confesión de fe, está sirviendo a Dios, y llega un momento que se sale de la verdad. de la verdad, se aparte, se aleja de la iglesia y comienza a vivir su vida como cualquier hombre o mujer que no conoce a Dios. O también en otro aspecto, cambia de forma de creer, comienza a creer algo contrario a lo que es la verdad y lo comienza a enseñar. Eso es separación de la verdad. Me llamó bastante la atención cuando busqué en el griego esto, que la palabra es la misma apostasía. Hablaba también de carta de divorcio. Carta de divorcio. Es como divorciarse de la verdad. Fuerte. 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 Y lo interesante es que en los últimos tiempos habrá Apostasía. esto Porque estamos se va a marcar mucho. La apostasía, la deserción. Gente que un tiempo está sirviendo al Señor fuertemente, está en santidad, está ahí, y tú lo ves que está firme, pero de repente desaparece, se aleja. Y tú lo ves que viven su vida como si nada. como si no fueran creyentes. Como si no fueran creyentes. Y bueno, en las prácticas mundanales, obviamente, las prácticas mundanas son las prácticas de aquellos que no conocen a Dios. ¿Ok? Bueno, todos estos temas están relacionados con esto. Relacionados con el pecado, la apostasía Ojo, y las es prácticas interesante porque dice, somos llamados a separarnos. Sí, No somos obligados a separar. no, somos llamados. Es como la práctica. Pero yo soy libre de escoger, pero no soy libre del resultado que escogí. Es decir, yo soy llamado a separarme a través de la santidad. Sí. ¿Ya? Yo decido eso. Si decido eso, voy a tener un resultado que es cobertura, autoridad, bendición. Si yo escojo lo contrario, no puedo pedir el resultado anterior. No. No. Pero nos cuesta entenderlo. Porque, o sea, lo decimos, pero en la práctica lo cometemos. Sí. No sé Pues si yo me creo que explico. lo que uno dice, Señor, misericordia. Pero yo creo que todos nos damos cuenta cuando... Por eso estoy diciendo, o sea, todos nos damos cuenta. O sea, Ya. por ejemplo, yo lo estoy diciendo fácil, pero una cosa es aplicarlo en el día a día. Por ejemplo, cuando práctica mundana. ¿Quién será la práctica mundana? Un montón de cosas y detalles. Sin número Detalles de Por ejemplo, la Navidad, por el de Pascua, ¿no? Pero está muy bueno, dice la última. Ahí hay un tema. ¿Entiendes?
Bueno, O uno lo pone y dice ya, lo voy a Pero, o sea, un hacer detalle. con otro Hay significado. otro tipo de prácticas mundanas que son mucho más nocivas. Exacto. Sí, pues, pero también es pagano. desde que mis hijos crecieron ya no hay algo Pero de de paz Papa en mi también es casa. pagano. sí. Por eso, es que si vamos, si uno irá delgado, hay muchas cosas que Claro. pueden infectarnos. Por eso que uno tiene que vivir preguntándole al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿te agrada esto? El que me mueva. Yo el otro día miré. O creer, por ejemplo, en cosas tan sencillas como, ay, rompió un espejo, siete, esa cuestión no va para nosotros. Pero eso es superstición. Pero Oye, tampoco, yo sé. tampoco lo deberíamos tener. Porque El nosotros espejo estamos bajo roto, cobertura de O Dios. pasar debajo de una. Yo de tengo un una espejo escalera, roto eso es hace como superstición. 7 años. Claro. Hay gente que cree en eso. Y lo otro Pero es que no debería ser, pues. tiene que No se ver debe creer en eso. que si mis prácticas debilitan la fe del más débil, tengo que cuidar. Claro. Esa también es una práctica. ¿Cómo? Que mis práctica? prácticas que yo hago en mi conciencia, por ejemplo, me siento tranquilo por esto porque yo soy un maduro, no tengo problema, pero si esas prácticas las practico frente a débiles en la fe, Claro. estoy cayendo en pecado. Porque estoy practicando algo que Que para para mí ti es bueno, pero para los no demás. es maduro, pero hay una persona que al ver eso, que tú, que yo, que cualquiera de nosotros lo está haciendo, le causa debilidad en su fe. Sí, eso es como un obrar en amor, en la ley Exacto. del amor. Como por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, a ver, yo estoy en una convivencia social. Invité a unos hermanos que son nuevecitos y yo estoy ahí también. Ya, y nos estamos comiendo un asadito, ¿ok? Y de repente aparecieron unas cervezas. Exacto. Y justo coincide que mis hermanos que son nuevecitos vienen saliendo de un problema de alcohol. Claro. Pero yo, como tengo conocimiento de Dios, yo sé, bueno, yo soy salvo por gracia, no me va a hacer nada servirme una Exacto. cerveza. Pero al mismo tiempo no estoy hablando en amor. ¿Por qué? Que Porque tiene yo que tengo ver. que ver también por mi hermano. Porque si mi hermano es débil y me ve que yo llevo más tiempo en la fe y me dice, bueno, pero esto pueden tomarlo, entonces él también lo va a afectar eso. Afecta su conciencia y puede Y va a afectar su volver conciencia, sí. a despertar ese problema. Claro, porque para él es más débil. Por eso tiene uno una tiene que debilidad. ser sabio. No dónde haciendo lo a mí, hace, tal vez. cuándo lo hace y con qué Y, lo no, hace. y justamente no así para mí a lo mejor, no voy a tener una debilidad en eso. Pero ahí uno tiene que ser cuidadoso. Mira, yo vi el otro día, perdón que Sí. lo vi el otro día en Facebook, para que esta cuestión es peligrosa. Pero un hermano de la congregación puso una foto donde reconocía a su mujer y decía, mi mujer me hizo una comida linda, rica, Ah, ya. y en medio una botella de vino. Pasó, vi algunos comentarios y empezaron algunos comentarios de un hermano, eso no está bien, qué sé yo. El vino. Y empezó un conflicto. Y yo dije, un simple detalle que le faltó madurez, porque yo no tengo problema que una persona tome en No, su casa. Pero ya. si la Biblia no dice que no tiene que tomar. No, Pero escucha, el problema no es ese. Si yo no tengo problema, yo no me... Que le afecta la conciencia de los le afectó demás. la conciencia de los demás. Entonces, ¿qué pasa? De una imagen que él pudo haberla editado, no haberla subido, se evita todo el conflicto que tuvo después. Porque Que empezaron... nunca se imagináis que me van a buscar le quitar pata al gato ahí, po. Sí, Porque pero porque que, en claro, Romanos 14 dice, No sé, recibir al débil en la fe, pero no para contender Exacto. sobre opiniones. exacto. claro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar muy seguros de lo que nosotros hacemos y más, hablar de esto como decía la Katy, de la Navidad. Y si uno tiene en la familia gente que no es conversa y dice, no vamos a hacer la Navidad y aquí no se hace ni una cosa. Yo soy siendo un Y eso tropiezo. para otra gente. ¿Por qué? Porque los débiles Quieren la Navidad. se les ha revelado en su tiempo. Claro. El problema somos los que llevamos más tiempo, que queremos perfeccionar todo al tiro a los demás. Y ahí es donde empiezan los tropiezos. Y aquí se hablaba de la comida. Aquí cuando hablaba de los débiles de la fe, se hablaba de la comida. Sí. Pero así como es la comida, es la vestidura. Todo. Y así como todas las cosas como se adorna en la casa. O que se pone, o que no se pone. Porque yo me acuerdo cuando recién empezamos a trabajar en la pradera. Entonces yo hacía ciertas reuniones en mi casa. El día lunes teníamos que juntarnos porque organizamos para trabajar en la mujer y en la radio.
Entonces mi suegro estaba vivo en ese tiempo, pero yo era una llegada, por tanto yo tenía que sujetarme a la, entre comillas, la ignorancia de mi suegro, a su creencia, pero no quiere decir que yo iba a hacer lo que él creía. Entonces él en cada puerta de la casa tenía una herradura y una cruz de parte. Claro, no tenía la casa. Yo sabía que eso estaba mal, pero yo no podía contender con él, primero porque él no conocía a Cristo. Y era el dueño de la casa. Y era el dueño de la casa. Entonces, nosotros nos tocó trabajar con ciertas hermanas y fueron a la radio. Y la hermana usó esta cosa que ella vio y dijo, no, es que hay que tener cuidado porque hay algunas hermanas que predican y siguen poniendo amuletos en sus casas. Claro. Y yo hasta al tiro la que opté con eso. Al tiro la capté que era para mí. Ya dije yo, no voy a pelear por esto, Señor, tú lo sabes todo. Ya. Sin embargo, cuando mi suegro empezó a caer enfermo y estaba él en cama, yo esta instancia la aproveché porque yo tenía que mudarlo, tenía que darle comida en la cama. Entonces, ¿qué es lo que aproveché esta instancia? Para que él pudiera arrepentirse y irse salvo y conocer al Señor. En cambio, si yo hubiera empezado a criticarlo por la cruz, él se hubiera rebelado contra mi vida. Entonces, ¿qué? Al final, cuando él se muere, yo llego y digo, Señor, ahora que esta casa pasó a ser mía, la santifico, la limpio y saqué la herradura, saqué todas estas cuestiones y esperé el tiempo de Dios. Sí, pues, paciencia. Paciencia, Sí. mucha paciencia, más de 7 años fue paciencia. Entonces cada vez que me iba a casa, oh, la hermana Mali bruja porque tiene esto, porque tiene este otro, y ahí me empezaron estos cagüines raros. Entonces esta palabra me la reveló el Señor. Y ahí yo dije, Señor, perdona la ignorancia de la gente, porque muchas veces, porque yo aprendo, yo no puedo llegar a imponer en mi casa, tengo que esperar que ellos conozcan al Señor. Y no ser yo un estorbo para los débiles. Nosotros aprendemos lo de la Navidad, pero no para ir a imponer. Va a llegar un momento que nos preguntan y ahí vamos a poder responder. Lo que pasa es que ahí la Navidad, lo que pasa es que ahí no que ahí yo no pongo para afuera ni nada porque yo sé que aguanta malo. Pero me refiero a que, por ejemplo, yo no soy de la Navidad, no porque sea creyente, igual que el trago. Yo el trago tuve un problema con mi papá, y mi papá era alcohólico, yo le hice la joda del trago. Pero no tengo ese problema que gente pueda tomarse un traguito a la hora de almuerzo. El problema es otro, es que hay un poco de imprudencia en esto. Por ejemplo, aquí yo lo que vi en este caso con este varón, que él pudo haber evitado el conflicto tan simple con que no hubiera subido la foto. Oye, pero es que hay otras personas hay otros que son beatos, pues se creen que dejando de hacer las cosas, ¿cómo se llama? No, el hermano que estaba enojado, ya. ¿Quién Me es? queda otra clase. Ya. ¿Quién es el La beato? última. Me queda otra clase. Después de que termina la clase, se toman un tecito. Y el profesor, perdón, profesor. Está cerrado casi. Ya. La hermana Vale lo toma 8 té. Ya, ok. Vamos, el último tema de la soteriología es la glorificación. ¿Ok? Bien. La glorificación. Estos son los versículos que están adjuntos. Bueno, ¿qué entendemos por glorificación? ¿Qué se entiende por glorificación? La glorificación es el punto máximo de la redención. ¿Por qué? Porque la redención, por ejemplo, aquí lo voy a ilustrar con un ejemplo que me daba mi jefe a mí. Mi jefe me decía, mira, Osvaldo, tú cuando comienzas algo en tu trabajo es como un círculo, me decía. Empezás acá y sigues todo el proceso para que no dejes nada de media y lo terminas. ¿Ok? Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Dios está totalmente comprometido con la salvación que Él nos dio. Y Él nos dio una fe viva para que nosotros caminemos en esa fe. Entonces, en la elección, antes de la fundación del mundo, Dios nos salvó. Y Dios nos hace pasar por los procesos. Llamamiento, justificación, redención, ¿ok? Y ahí está la santificación y la glorificación. Y se cierra el círculo.
Dios no deja nada a medias. Amén. Dios lo cierra. Gloria a Entonces, Dios. este es el punto culmine, Amén. la glorificación, donde dice que esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y para allá abajo. Y Gloria a Dios. fíjese, en la salvación, Dios, en la obra de Cristo, en la salvación, Dios primeramente nos libra del resultado del pecado, que es la muerte eterna. Amén. Primero. Segundo, nos libra del poder del pecado a través del Espíritu Santo. Amén. Valiéndonos de su gracia, vencemos el pecado en nuestra vida. Y tercero, nos libra de la presencia del pecado. Es ahí la glorificación. Cuando veamos a Cristo, vamos a ser libres de la presencia del pecado en nuestra vida. Ahí ya no va a haber más pecado. Amén. Más pecado, ¿no? Ningún pensamiento, ni deseo, Nada. ni Claro, algo que pensamos, que dijimos, nada más. Por eso- No, pero dice que el arrebatamiento será glorificado los cuerpos en el cielo. Claro. O sea, Sí. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17. pero Ahí está. aquí no vamos a conseguir nada. Nosotros somos la gloria de Dios. ¿Mm? Nosotros somos la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Sí, pero nosotros también Nosotros somos somos el cuerpo de Cristo. la gloria de Dios también. ¿Saben? Hay una, no sé en qué parte sale que dice, y la tierra se llenará de su gloria. Entonces, si el Señor fue glorificado, por Él nosotros somos glorificados. Sí, arrebatamiento. Por tanto, somos la gloria de Dios. Dios un día, imagínate, lo que es tremendo, Dios no comparte su gloria con nadie. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Se está hablando de los ídolos. Pero Dios le plació a nosotros en Cristo compartirla con nosotros. No que nosotros seamos glorificados, o sea, o que nos den adoración, no. Nosotros vamos a rendir adoración por la eternidad a Él. ¿Ah? Dígame. No, que pensando en el tema de los ídolos. Sí. Que cuando uno, no sé, puede vivir Sí. amor al dinero. Claro, en aquel entonces eran los ídolos, eran Figura. las figuras, pero hoy en día tienen otra forma. Y un ídolo también puede ser amor a la libertad. Claro, Por eso. ¿En qué sentido? Yo amo mi libertad. Que tú amas tu él es libertad. libre. Bueno, Pero mira, yo en lo personal, mira, yo también soy Si soltero. estorba, perdón, sería un ídolo sin llegar a estorbar el propósito de Dios. Sí. Por ejemplo, Me ya explico, sí. si Dios te revelara que tú tienes que casar, No, o sea, eso porque quiero tanto mi libertad es que ahí sería un ídolo. no diga eso, digo, hermano. Es que sería un ídolo tu libertad. y siento que eso Porque me... le estáis obstruyendo el propósito de Imagínate que Dios. Dios Lo mismo me pasa con los hijos. Ay, Dios. Exacto, no, pero Porque está un bien. hijo me requiere tanto tiempo. Por ejemplo, en el caso mío, porque yo le pregunté, Señor, mi soltería obstruye tu propósito conmigo. No. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es diferente. Pero cuando lo que yo quiero con lo que Dios quiere chocan, es una idolatría. Porque yo tengo que vivir ahora para Dios. Del día en que tú abrazaste la fe, ya no vives para ti. Ya no vives para Katy Cofre. O sea, el hecho de que tu soltería no sea obstrucción para Dios, Él lo aprueba y lo acepta, pero tú tienes que vivir solo para Él. Exacto, para el propósito. Ya, no es que yo, así como habla la Katy, yo amo la soltería, tío, pero yo ya O sea, mi voy a... libertad. Siento que si yo estoy con alguien me voy a sentir tan asfixiada. No, es un tema, por eso Sí. no lo tenemos que tratar, porque Sí. para mí es un tema que Un cuando lo temazo. pongo con el Paco y le digo, ¿sabes qué? Yo siento que si tú me hablas, por ejemplo, yo siento que hasta que me falta el aire, como si empezara con una crisis de pánico. Ah, no, es un temazo. Es un Entonces temazo para que mí es trabajar. como, oye, no puedo. Claro, porque, o sea, yo quiero Es un tema para ser mí. y vivir libre, pero no para hacer las cosas que yo quiero y lo que a mí me gustaría hacer para ser Exacto. feliz, Hay libre. que vivir para el Señor. Esa tú, es la... Él nos separó para eso, nos llamó, lo que está Oye, enseñando hermano, Romano. pero ¿qué hay? Nos separó para que ahora empecemos a vivir para Él. Ahora, yo tengo que descubrir en qué parte le voy a servir, en qué plataforma. Claro. ¿Me entiendes?
Eso tiene que Teniendo ver. hartos hijos. O sea, es que yo creo que en el tema, por ejemplo, lo que me pasa a mí, yo creo que en el tema de Dios, o sea, mejor, sería más libre para hacer cosas. Lo que pasa es que si Dios me quiere casada, ya, eso a mí me cuesta porque yo siento que puede que cuando converso con el Paco yo le digo, puede hasta que sea una mentira de Satanás, porque yo pienso que eso, como que yo pienso en casarme y es como que no, como que ya me siento mal, me falta el aire, siento que no, como que no lo voy a poder hacer, como que hasta pienso que voy a caer en depresión y voy a quedar mal. Mira, A ese nivel, así como por ejemplo cuando las mujeres piensan que van a tener un hijo, van a morir en el parto, para mí que digan que me voy a casar es como que voy a caer en una depresión tan terrible que no voy a poder salir de ahí. A ese nivel. hay un tema que hay que trabajar. Corta eso. O sea, yo puedo pololear y todo, pero no es como el compromiso, como que no va conmigo. Llega hasta ahí, ¿no? Yo llego hasta el pololeo eterno. Bueno, el domingo hablamos de compromiso, hablamos Pololeo eterno y hasta ahí. ponerte el Un yugo. problema Pero con el sí, compromiso. es que Hay un bonito el problema pololeo con el eterno. compromiso ahí. Eso es lo que pasa. ¿Cómo? No entendí nada. Hay un problema con el compromiso ahí. Mira, uno que es soltero, uno que es soltero, No, si yo comprometida tengo con tu pololo. trabajo. Sí, yo Comprometida y con mis el- pololos son pololos de años, pero que no me pidan el casarme. Sí, ese es mi problema. Si me piden ay, yo soy como toda rebelde y para contar mujeres sueñan con casar. las casadas sujétense a sus maridos. A lo mejor Eso dice la Biblia. Eso Oye, un momentito, eso lo escribió Pablo. Pablo era solterón, así que. de controlar tu vida. No, es Ser seguro, independiente. Pero es que las parejas siempre tratan de controlar la Que es un vida de error, otros, es un y error, eso a mí hija. no me gusta. No, escúchame, pero es un error porque no todos son así. Por eso es importante asociarse en yugo correcto. No solamente porque sea cristiana la persona, sino que ese cristiano sea el cristiano. ¿Me entiendes? Claro. Porque uno tiene esa cosa de, no, si va a la iglesia y me caso con la primera persona que está en la iglesia. Y por ir a la iglesia nada que ver eso. Sino que uno tiene que ir discerniendo, descubriendo en esa relación que ese hombre realmente va a ser el sacerdote, un sacerdote amoroso que es capaz de amar a su mujer y la mujer como respuesta de ese amor se sujeta sin problemas, sin dificultades. Es una cosa espontánea. Y sin que lo diga la Biblia, Osvaldito, por favor. Si lo dice la A mí Biblia, hay que siempre me pasa eso obedecerlo. porque cuando dicen que las personas cambian mucho cuando uno se casa, que después se sienten dueños de uno y ahí yo no puedo. Claro, pero tú tienes que mirar que a ti no te tiene por qué ocurrir lo que le ocurre a la mayoría de la Porque gente. yo podría decir, hablando así sinceramente, yo podría decir, ya no me caso porque al final para mí es cómodo y yo soy feliz. Es cómodo para mí y soy feliz. Lo que pasa es que, claro, como yo voy a tener una relación con alguien y hay intimidad entre una persona, estaría pecando. Y eso es lo que a mí me toca, porque si no fuera eso, fuera los eternos no. Y me es cómodo. Claro, y no hay que Lo que pasa es que yo topo en eso. No hay que encontrar ningún caballero que va a pololear nomás y no va a querer Claro, porque ahí cosa. estaría cayendo en pecado y en pecado. Están mirando eso, Claro. y no están mirando que hay un hombre dado que te ame, que te respete, que te cuide. Es que sí, pues si puede estar Lo que conmigo, pero decía, no viviendo lo que conmigo. conversamos hace tiempo, mi hermana, cuando el pastor estaba haciendo los discipulados, y él decía, claro, nosotros tenemos que, en este caso, descubrir qué es lo que Dios quiere. Porque claro, yo puedo querer algo, pero ¿qué es lo que Dios quiere para conmigo? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios en lo personal? ¿Ya? Y uno a medida que va caminando con el Señor se va dando cuenta de eso, que va descubriendo la voluntad de Dios aquí en la Escritura. Ahí, y Dios va derribando mis argumentos, porque hay veces que nosotros tenemos argumentos que los tenemos tan aferrados, Pero en la escritura dicen que todos se casan, no hay algunas personas que no están hechas para casarse. No, sí, es que eso, yo no te estoy diciendo que te tengas que casar, yo quiero corregir eso, lo que te estoy diciendo es que descubre lo que Dios quiere para ti. sí, Claro. Eso es distinto, porque puede ser que a lo mejor te quiere así, sola, pero existe también la otra posibilidad, 50% de que te quiere casado. Entonces, lo correcto es descubrirlo. Mientras tú estés en este proceso todavía de transición, porque es un proceso de transición, descubre hacia dónde te quiere llevar el Señor. Nunca te va a llevar para mal, hija.
No, si eso sí. Es un tema. Un temazo, sí. Y hoy en día hay muchos jóvenes, hay muchos hombres, mujeres que no quieren casarse. Exactamente. Es que ahora no quieren casarse por diferentes razones. Yo creo que el amor se dejó de ser el primer plano ahora, porque antes, oye, tú partías con una pareja y podías ser un amor eterno, contigo pan y cebolla. Ahora las prioridades son otras, en la casa, el auto, los viajes, el paseo, la profesión, esto, lo otro y lo demás, ya. Los hijos estorban, mejor vamos a tener perros, porque los perros no van a la universidad, Pero no van a dentro del la ámbito, claro, pero dentro del ámbito mundano, como secular, podríamos decirlo así, claro, está bien que pudieran tal vez pensar de esa forma, pero no así en la iglesia, no así el cuerpo de Cristo. Bueno, pero en la iglesia yo creo que también ocurre eso, porque antiguamente la gente o los seres humanos se casaban tempranito. Ponle tú, mis hermanas se casaron 20, 21, 22 años. Ahí empezaron su vida de matrimonio, teniendo hijos, qué sé yo. Yo fui rebelde, yo partí más vieja. ¿Ah? Hice otras cosas que ellas no hicieron o no pudieron hacerlas, pero a lo mejor les habría gustado haber hecho lo mismo que hice yo, o haber viajado, haber trabajado, haber hecho otras cuestiones. Pero ahora las prioridades, yo creo que dentro de la iglesia también, las prioridades para la gente no están... Es que ahí está un poco hacia donde que Dios nos está llevando a Bueno, si apuntar. Dios nos bendiga, si nos quiere casados, nos dé la persona correcta. Si no lo quiere casado, tiene que ser feliz igual. Lógico, Ahí le Sí, dicen a que Dios, lo importante es que el Señor cumpla el propósito en nuestras vidas. Bueno, neumatología. Neuma. ¿Se acuerdan lo que significaba neuma? Eso tiene que ver El con... estudio del espíritu. Neuma, el soplo o espíritu. En este caso es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Ya? Recuerda que hace ya varias semanas atrás vimos la teología propia que hablaba sobre la doctrina de Dios. También vimos la cristología que hablaba de la doctrina de Cristo, del Hijo de Dios. Y ahora vemos la del Espíritu Santo. ¿Ok? Neuma se puede también relacionar con neumático, por ejemplo. De neuma, de aire, neuma, de aire. O espíritu. De la neumonía. Sí, la palabra neuma en el Nuevo Testamento, en el griego, tiene que ver con aire y tiene que ver con espíritu. Tiene que ver con espíritu, con ambos. La palabra en griego. Bueno, es una persona y es Dios. ¿Okay? El Espíritu Santo. Es una persona divina y eterna. Y tiene atributos de personalidad y deidad. ¿Ok? Tiene intelecto. Ahí está 1 Corintios 2, 10 del 13. Ahí aparece. Tiene emociones también. Tiene voluntad. Eternidad. Amén. Esos son atributos divinos. Omnipresencia. Omnisciencia. Omnipotencia. Veracidad. Es el Espíritu de verdad. ¿Ok? El Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad. Todo eso tiene el Espíritu Santo. Sí. Esas son algunas características. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, al ser la tercera persona de la Trinidad, comparte todos los atributos de Dios. Y a la vez es una persona. Sí. No es una energía. No es una energía. Por ejemplo, como dicen, no sé, los testigos de Jehová dicen que es una energía. Y no es una energía, es una persona. Es una persona que se contrista. En todos los atributos divinos y en su sustancia eres igual al Padre y al Hijo. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. ¿Se despidieron? No veo. ¿Cuál, mi hermana? No, ahí no pienso. ¿Sí? Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, está el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo, considerados en la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Bueno, también el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la redención. ¿Ustedes me dicen cuándo puedo borrar? Arriba. Sí, arriba voy a borrar acá. Sí. ¿Ya? Ok. Tiene su papel en el plan redentor. Número 2. Plan redentor. El Espíritu Santo. ¿Ok? Se reconoce su actividad soberana son cinco aspectos. Su actividad soberana. Primeramente, en la creación. Ahí está, Génesis, capítulo 1, verso 2. B, en la encarnación. La encarnación, Mateo, capítulo 1, verso 18. La salvación. La salvación. Juan 3, del 5 al 7. Y también la revelación. La revelación escrita. ¿Ok? Ahí tenemos segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21. No creo que sea. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa? No. Vale, entonces voy a dar unos perros. Ya. Entonces, el Espíritu Santo ejecuta la voluntad divina con relación a toda la humanidad. En la creación, la encarnación de Cristo, dice que el Espíritu Santo vino sobre María. En la salvación. ¿Por qué hay dos B? Se equivocó. C, A, B, C y D. Aquí me equivoco. A, B, C y D. Por su... Y D. Ok. La voy a borrar acá abajo. Su ministerio presente. El ministerio presente. Nos vemos entonces, bendiciones. Ya, pastor, bendiciones. No, que Chao, vaya chao. bien. Gracias. Chao, pastor. Oye, bien. Gracias, nos vemos. Tan bonito. Ahora van a llegar 8 completos. Los pichichos de... Dijo el pastor, el pichicho. ¿Con los perros? 8 completos. Con el de pecado.
Ya te está gastando en la vida. Ok. Entonces, acá, el ministerio presente, el ministerio que hoy tiene el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en esta época comenzó en Pentecostés. Ahí tenemos Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Okay? ¿Qué dice Hechos, capítulo 1, verso 8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ya para acá más Chile. ¿Cierto? Claro. Para iniciar y completar la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. ¿Ok? O sea, viene con poder para comenzar la obra en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y comenzar a edificarla y terminarla al mismo tiempo. Ahora tenemos estas actividades que son las actividades del Espíritu Santo divinas en el creyente, que es, primero, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso es Juan, capítulo 16, versos 7 al 11. Ese es Juan, capítulo 16, a ver si lo encuentro. Capítulo 16, verso 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ok? La otra es glorificar al Señor Jesús. Esa es la otra obra del Espíritu Santo. Esto está en Juan. También Juan 16, verso 14. Y 14 dice: léelo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amén. Y también transformando a los creyentes a la imagen de Cristo. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Ahí tenemos tres aspectos de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Estamos transformados, ¿cierto?, a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo de Dios. Bien. A ver, acá abajo no me va a alcanzar, así que voy a borrar. ¿Puedo borrar aquí arriba, cierto? ¿Eh? Bien.
Bueno, el Espíritu Santo, ¿el qué hace en el creyente? Además de esto, Él regenera. ¿Se recuerda lo que era regenerar? Primero, Él hace nacer de nuevo, ¿cierto? Amén. Él nos hace nacer de nuevo, Dios, ¿ya? Y Él va obrando esa obra de transformando la imagen de Cristo. Él regenera, y ahí tenemos Tito capítulo 3, verso 5, ¿ok? Él también sella. Él sella. Efesios capítulo 1, verso 13. Él unge. Él unge. Esta es primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Él bautiza. Bautiza. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Osvaldo, disculpa, ahí enseña, ¿qué libro es ese? Efesios. Efesios. Es que pensé que eran 2F. Sí, perdón. Efesios, capítulo 1, verso 13. Bien. Sí. Y también dota y mora en todos los creyentes. Sí, dota de dotar de poder, ¿cierto? Dota y mora en los creyentes. Y ahí tenemos Romanos capítulo 8, verso 9. Tito, yo tengo Tito. Léalo. Regenera, dice. Regenera, ¿qué dice? Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esta es la nueva traducción viviente, José. Sí, o sea, un nuevo nacimiento nos regeneró, ¿cierto? Voy a borrar acá. Sella. ¿Quién sella? ¿Quién tiene? Sí, Efesios Léalo, 1:13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Amén, gloria a Dios. Juan, ¿no tiene algo? Ya, Juan, ¿cuánto era? Sí, Juan, ese es Primera de Juan. 2:20. Primera Juan 2:20. Ese es unge. Juan 2, ya, yo lo leo. Dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. ¿Esa es? No. ¿Primera de Juan, me dijeron, Sí, o Juan? primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Sí. Ah, pero no hay que leerle la otra. De la Reina Valera. Ah, ¿cuál era esa? ¿Qué versión era? La nueva traducción viviente. Acá dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa es la Reina Valera. Ahí está la nota. Sí, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Okay. Sí. Sí, porque la unción, cuando hace referencia a la unción, hace referencia obviamente al Espíritu Santo. Y Él es el que nos enseña, los que nos revela, los que nos da luz de la Escritura y de lo que estamos viviendo. Él nos va orientando, nos va guiando. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y bautiza, 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. somos bautizados. Sí, 1 Corintios 12:13.
¿Encontraste? Romanos 8. No, se me perdió. Bueno. Ya yo tengo Romanos 8. Entre nosotros hay algunos que son judíos, ¿esa es? Sí, a ver, 1 Corintios 12:13, sí, porque por Y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Ya, sí. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Sí, sí, bautizado. ¿Recuerdan lo que significaba bautizo? Bautizado es sumergido. Es sumergido. Ser sumergido por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dota y mora en los creyentes. Dice, Dotar. mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, tajante. Si no tiene el Espíritu, no es de él. Y si lo tiene, lo capacita. ¿Sí? Y vive en el creyente. ¿Ok? Bueno, entonces Dios nos da su Espíritu Santo y nos da también, con Él nos da un mandamiento. ¿Ya? Que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? No es tan solo tener una experiencia. Yo sé que muchos hemos tenido experiencia con el Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Pero muchas veces se queda ahí, en una experiencia. El punto es, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo, ser controlado. ¿Y qué quiere decir ser controlado por el Espíritu Santo? Es que nosotros ya no vamos a andar conforme al opuesto, que es la carne. Entonces, nuestros pensamientos, aún nuestras emociones, nuestra voluntad va a ser orientada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, nuestras decisiones. Entonces, eso implica ser lleno del Espíritu Santo. ¿Nosotros debemos de pedir llenura? Sí. Debemos de pedir a Dios llenura del Espíritu Santo. Ahí debemos tener nuestra instancia de humillarnos delante de Dios, de orar. Ahí está la instancia del ayuno, ¿cierto, mi hermano Marley? Está esa instancia de pedir, de buscar de Dios, de decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Cada vez que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, vamos mortificando en nuestra vida el pecado, algunos pecados que nos cuesta muchas veces dejar, y el Señor con su gracia nos ayuda a vencer cada día. Amén. Tenemos victoria en Cristo. Amén. Hay victoria en el Señor. Entonces, ¿Tenés Gálatas? Sí. sí, Dice, ¿qué dice Gálatas 5? así que les digo, vivan por el Espíritu y no persigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Bien. Efesios. ¿Y Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bien. No se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu. Amén. ¿Puedo borrar? Bueno, Ya, ahora vamos a tocar el último tema. Y este tema tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la iglesia con respecto a los dones. ¿Ok? Sus dones. Sus dones. Bien. El Espíritu Santo administra dones espirituales a la iglesia. Es así. Tenemos los dones espirituales. Dones espirituales. Me ha adorado este plumón. entendí Está bendecido este plumón. Sí, quiero que lo hagas que no alcanza. Ok, tenemos 1 de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 11. Y también tenemos Romanos, capítulo 12, verso 6 al 8. Ahí que
¿Quién lo encuentra primero, que lo lea? Hermano Pablo Corintios. Sí, 1 de Corintios. Dice, ahora bien, hay diversos dones, Sí. pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo que Él determina. Mira, qué impresionante. O sea, conforme a su voluntad, Dios, a través de su Espíritu Santo. Amén. Y ahí teníamos una lista de los dones. Son varios dones. ¿Cuántos eran en total? No los conté, pero son varios. Sí, bueno, ahí hay algunos. Y lee Romanos. ¿Quién tiene Romanos 12, del 6 al 8? Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Sí. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Sí. ¿Me gustó? Ok. Sí. No hay acción viviente sin. Sí, claro, ahí por ejemplo, ahí habla del don de servicio. Claro, pero ahí lo nombra desde otro. ¿Y cuál es lo que dice la otra? ¿Qué dice tú? ¿La tuya es la página Valera? Sí, yo tengo la Valera acá. Era Romanos capítulo 12. A mí me gustó ese, sí. Romanos Aquí yo 12. tengo. Anímalo. Dice, Dios nos Sí. ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por Sí. lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, Sí. sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedica a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedica a La animarlos. exhortación. El que da, hágalo con sencillez. Sí. El que ocupa un puesto de responsabilidad desempeñe su cargo con todo cuidado, no es distinto. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Sí. No, pues no, No, Dios es de habla otro. hoy. No, mira, yo te voy a leer acá. Ya. Está Dice, Dios de habla. manera que teniendo diferentes dones, Sí. según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Léalo, mi hermana Vale. O si es de servicio, en servir, Sí. o el que enseña en la enseñanza, Sí. el que exhorta en la exhortación, Bien. y el que reparte con liberalidad, Sí. el que preside con solicitud, Bien. y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Sí. Amaos los unos a los Está otros bien. con amor. Sí, ¿Hasta ahí? sí, Ah, sí, era hasta el 8. Hasta los ya Sí, me emocioné. sí, se emocionó. Te emocionaste. Pero quedó claro hablando ahí. sobre- Lo nombraba de otra forma, por ejemplo, el servicio Claro, y a servir, el, porque lo que pasa De es que- animar, eso me gusta. y el exhortar. Porque animar. es que lo que pasa es que yo Exacto. cuando leí esa Animar, parte, animar. por eso que el apóstol Pablo enseñaba esto, porque en Corinto se había hecho un desorden en que por ser el que tenía don de enseñanza, quería sanar a los enfermos con la sanidad. Entonces todos querían ser, como se dice, Hacer de todo. y no ocupaban lo que el Señor le enseñaba. El que tenga el don de servicio, sirva. Sí. No anda haciendo otra cosa. Sí, pues en el fondo esa era traer un orden. Claro, A ver, entonces pero- habría que ser ordenado para esas cosas. El que enseña, haga la enseñanza. Que hágala bien. Y hágala bien y no esté codiciando el don de la otra persona, ¿me entiendes?
Entonces, es un desorden, por eso es que el apóstol Pablo era categórico. ¿Cómo se podría decir? Ahí les ordenó Él las funciones. enseñaba, él enseñaba con tratamiento de shock. Tratamiento de shock. Sí. Sí. Hasta el día de hoy se dan en muchas iglesias igual que hay un poco de desorden porque no tenemos identificado lo que el Señor ha puesto en uno, por eso es que uno tiene que orar. Es importante que orar por los líderes. Claro. Orar por los líderes. ¿Para qué? Para que Dios les dé ese discernimiento, para que ellos puedan ver lo que muchas veces la oveja no está viendo. Claro. Muchas veces nosotros no vemos lo que Dios ha puesto en nosotros. Claro. No lo vemos. Pero Dios bendiga, en este caso a nuestro pastor, Dios la bendiga a usted, mi hermana Mar, y les dé ese discernimiento para poder ver lo que hay en los hermanos. En ciertas situaciones que muchas veces Dios presenta y ahí Dios manifiesta sus dones. ¿Sabe que mi hermano hoy día, justamente las mujeres nosotros estábamos hablando, orando, pidiendo a Dios que entregara en su misericordia este don de oración? Entonces yo dije, Señor, reparte este don de oración porque tu iglesia lo necesita. Y empezamos a orar. Yo dije, entre mi humildad, le dije, Señor, el que cree con fe lo va a tomar. Y el Señor va a ver la fe y lo va a derramar. Así, porque no antes, el don de oración es distinto a que todos oremos. Sí. Sí, pues, es una gracia especial. ¿Eso es solo intercesión? Claro, tiene que ver con eso. Sí. Ahí ya, claro, todos podemos tener la capacidad de orar, pero hay otro aspecto de la oración que tiene que ver ya con la intercesión. Y ese ya es otro punto. Interceder, ponerse en la brecha, ponerse en favor de otros, en oración. Claro. Sí. Y es lo mismo que pasa como que el pueblo de Dios hay mucha enfermedad, deberían ya estar habitados los dones de sanidad para orar los milagros también, y todas esas cosas tienen que manifestarse todo eso dentro del pueblo de Dios, por la iglesia. Pero si no pedimos los dones, si no pedimos de que el Señor derrame esos dones, oye, y si no pedimos la llenura del Espíritu Santo, pues yo puedo pedir dones de sanidad, qué sé yo, pero me las voy por las mías. Sí, pero si el Espíritu Santo no está en mí como para yo hacer una sanidad. Mire, una vez yo estaba en un culto en tiempo de Dios y una de las mujeres de algunos juntamos y se había dado, a través de la hermana Mónica, se dio un don de sanidad sobre una persona que no tenía esa capacidad, la veíamos entre comillas, que ella no es porque era muy tímida para orar y decía, y le daba miedo. Pero en un momento, en un culto, se para esta niña y viene, llora por una persona que estaba enferma y manifestó el poder y no estaba llena de la presencia del Espíritu Santo. Sí, pero ahí actuó el Espíritu porque Dios Santo. por necesidad lo hizo. Sí, Por esa persona enferma, ¿me entiendes? Exactamente. Por eso. Pero para poder aplicarlo constantemente, porque si el Señor, bueno, dice la palabra que hasta los burros lo hace hablar. Sí. Entonces, oye, en un momento determinado en que se necesita, en ese instante, en ese momento, la sanidad o la liberación de alguien, sí, el Espíritu Santo va a tomar a alguien y lo va a hacer, pero para tener dentro de la congregación nuestra, tener dones específicos, en que haya gente que libere, gente que haga sanidad, gente que interceda, gente que esté en oración constante, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Sí. Porque resulta que en un momento determinado, sí, el Señor a uno la agarró y hizo lo que hizo. Claro, pero no tiene nada más. No, claro. Lo que pasa es que ayer cuando nosotros, por ser los líderes, los que estamos enfrente, y ya las personas, para que puedan tomar eso como ser pirigüeña, como se dice, y decir, Señor, yo sabía que cuando recién conocí al Señor, decía, Señor, revélame, ¿qué don me has dado? Porque yo no tengo ni idea. ¿Qué don voy a hacer? ¿Qué don tengo? Si usted no me revela, ¿cómo voy a trabajar en qué? Y empecé, pero no fue nada de un día para otro, no, empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a... Por eso Dios me reveló, llenándote del Espíritu Santo para que Él te pueda... Claro, y me entregó esos dones, y no tengo uno, nomás tengo varios, pero para la gloria de Dios. Pero esto yo le inculcaba a las mujeres cristianas,
yo no puedo orar por ti y pedirle al Señor que te dé un don a ti. Eres tú la que tienes que buscar, eres tú. Entonces, uno la anima a las mujeres, Es que también es fácil eso de que, oye, ora por mí, qué sé yo, que tú tenés más hablamiento, como dicen por ahí. ¿Ah? Pero resulta que en el hablamiento mío yo puedo tener una conexión con el Espíritu Santo potente, ¿sí? Pero si esa persona no está conectada con el Espíritu Santo para recibir todo lo que Él está dando, tampoco, o sea, o producir la conexión que se necesita. Sí, yo creo que uno debe aplicar el tema de la sanación, de la oración, aplicarla dentro de uno. No solamente decirle a los líderes o al pastor, ore. ¿Por qué no se dice? No es que yo... ¿No? No, yo no lo revelo todavía, o sea, no, nunca... Pero se lo dijo, pero usted lo tiene que empezar a activar, ¿o lo tiene que... No, cuando es la oportunidad de Dios de trabajar, lo trabajo. Porque en eso hay que tener un poco... Oiga, el Señor me dijo que de los dones que Él me daba, que los cuidara, Sí. que los guardara. No es como, fíjate que yo, no, porque esa cuestión... Es que la gloria es de Dios. Exactamente. Sí. También, hermanos, miren, tenemos los dones ministeriales también. Vimos los dones espirituales, ¿cierto? Tenemos los dones ministeriales. Efesios capítulo 4, versos 10 al 12 y 1 Corintios 12, 28, 31. Efesios 4. Allí nos habla sobre los dones ministeriales. Dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Sí. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Hasta el 12, ¿verdad? Sí, hasta a el fin 12. de capacitar al pueblo de Dios Sí. para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Sí. Para edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Para la obra ¿cierto? y el ministerio. Sí. Y 1 Corintios 12, 28, 31. Primera de Corintios 12, versículo 28 31. Sí. Dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Ok. No, sigue, dice, Sí. son todos apóstoles, son todos profetas, Acá son sí. todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, acaso interpretan todos. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ambiciones los mejores dones. Sí. Ok, entonces, cuando hablaba de los dones ministeriales como base, nos habla de 5 dones ministeriales. Ok, nos habla del apóstol, nos habla del profeta, del evangelista, del pastor y maestros. Ok, Y hacen milagros. y esos son los dones ministeriales. Esos son los dones ministeriales que aparecen en la escritura. ¿Ok? Aquí hay algo importante. El Espíritu Santo es soberano en otorgar sus dones. Amén. ¿Ok? El Espíritu Santo es Dios para el perfeccionamiento, ¿sí? Para perfeccionamiento de los santos hoy en día. ¿Ok? Para el perfeccionamiento. ¿Cuál leíste, Paco? Ese 1 Corintios y termina con 1 Corintios 12:11 dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ok, Él reparte como Él determina. O sea, Dios es el que da los dones a través de su Santo Espíritu. Amén. Ahí el Señor nos reparte de acuerdo al propósito. Pero uno tiene casi más dones espirituales que dones ministeriales. ¿Mm? ¿O no? ¿Cómo? Uno casi más puede
puede tener dones espirituales, pero no esos ministerios. Claro, sí, eso es que va a ser de acuerdo a lo que leía, por ejemplo, Francisco, lo que él decía el texto de 1 Corintios 12:11 tiene que ver con el propósito de Dios. O sea, si Dios, por ejemplo, tal vez a ti no te tiene como para un ministerio, un don ministerial, pero sí tal vez sí Dios te dio dones espirituales. Mínimo un don espiritual tiene un hermano. Todos los dones son para edificación de la iglesia. Sí, para que la iglesia sea edificada. Para eso son los dones, para que todo el Para la cuerpo de obra del Cristo ministerio. sea edificado. Para la obra del ministerio. Para que la iglesia glorifique a Cristo. Entonces, y bueno, ya hay una invitación ahí a anhelar los mejores dones. A anhelar, buscar a Dios. Y en primer lugar, mira, qué importante buscar a Dios para saber en primer lugar qué es lo que Dios me ha concedido. Lo otro después cuando Dios te da un don es ejercitarlo, porque uno lo pone en práctica, pero de repente no ve nada. Porque ya no va a estar haciendo el don y que no, de repente uno no ve nada. Mínimo, Dios nos da mínimo un don. Debemos tener mínimo. Por eso, pero uno lo empieza a poner en práctica y de repente uno no ve nada, ¿no? O sea, no ve, no sé, por ejemplo, la sanación, no ve que lo sana al tiro a la persona. Eso pasa, ¿no? Pues de repente uno no agarra nada, no ve nada, de nada. Interpretación de sueño. Oye, tuve un sueño, seguro se lo cuenta a la supuesta persona que tiene interpretación de sueño. Y quedó más pilla que uno con el sueño. ¿A qué se debe eso? Sí. Bueno, que ahí tiene que ver con la soberanía también de Dios. Sí. Si Dios quiere que sea revelado. O sea, puede suceder que las personas que profetizan sobre otro y le hablan que tiene un don de interpretar sueños, puede que eso sea de la persona que está diciendo, no del Señor, porque si a mí me dice esa persona tiene interpretación de sueño y yo tengo un sueño que a mí me dejó ahí entre Tongoyo y Los Vilos, ¿sí? Entonces yo necesito saber qué significa eso. Voy donde la persona que le dijeron que tenía el don de sueño y se lo contaste y resulta que una calamidad acá. Sigue participando. Claro. Sigue Porque participando. esas cosas pasan. Uno, por ejemplo, empieza a poner en práctica el don y de repente algunas cosas no pasan. Requieren otro proceso, parece. Bueno, yo no sé cómo podríamos no practicar el don de interpretación de Es sueños. que a lo mejor hay que ponerse en oración, ¿no? Así como para que Dios lo revele. No va a interpretar. Porque a mí me dijeron que yo tenía interpretación de sueños. Yo interpreto los míos. Y ya ves. y según el criterio que tienes en ese momento, si te gusta, bueno. El de sanación lo he puesto en práctica, pero igual es como raro porque de repente yo siento que Dios me dice sanar y de repente no, es como ayúdalo a trascender, que eso es para que muera y la persona se muere. Entonces, como que uno no... Ay, que tú no Uno sos queda tan- ahí. ¿Cómo nos pasó? Hablar en lengua nunca he hablado, y para mí era como importante porque significaba que estaba siendo bautizada por el Espíritu Santo. No me ha Pero pasado. no precisamente No me ha tienes que pasado hablar eso. en lengua si eres bautizado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero eso no me ha pasado, ni siquiera he sentido que la lengua se me enreda, nada, No precisamente. nada de eso. Oye, pero el don de sanidad también, a lo mejor uno lo toma en sanidad física. Claro. Y puede que no sea eso, porque me acuerdo cuando nosotros andábamos en otros tiempos, en que el Señor a Paco le dijo que hiciera sanidad y orara por un pastor. Y una oración potente, sanarlo del corazón y qué sé yo. Ya la semana se nos murió el pastor. No era del Señor. Oh, no, si Yo era. se lo quería hacer yo. No, si A era. lo mejor lo sanó para Lo llevar. sanó para llevárselo.
Y después, porque quedamos así todos como pero, que- pero estuvo un tiempo en sano y después murió. Habrá sido una semana, Paco. No, si la sanidad no era física, era sanarlo a él espiritualmente para poder llegar donde tenía que llegar, porque parece que no lo estaba haciendo muy bien. Entonces nosotros, oye, potente ahí la oración y todo apañando y todo y se nos muere el pastor. ¿Sabes que quedamos todos así como, pero qué onda? ¿Por qué? Y no querer usar nada más de lo que el Señor nos decía o de poder orar, porque chuta, si lo que uno había hecho con tanta fe y honestidad, y después se nos muere el pastor. Pero que ahí Dios tiene la última palabra. ¿Sí? Bueno, pero es que después como él fue el que hizo la sanidad y todo lo demás, entonces imagínate cómo quedó. Y él empezó a hablar con el Señor, y el Señor le dijo, bueno, ¿y cómo querías que yo me lo llevara? Ah, ya te dio la respuesta, pues, la sanidad espiritual. ¿Cómo querías tú que yo me lo llevara y se salvara? Pasa que reveló el mal comportamiento y eso después se vio reflejado en lo físico. Sí. Se mostró el mal proceder del siervo. El problema es que nosotros no sabíamos. No teníamos idea. No conocíamos y no teníamos por qué conocer su historial. Entonces, ahí como que se nos entró el alma al cuerpo y dijimos ya podemos seguir, porque es terrible hacer cosas en el Señor y que salga todo al revés. Es como para ir a esconderse. Sí, ahí hay un tema que nosotros muchas veces queremos saberlo todo. Ese otro Exactamente. Pero bueno, Dios es misericordioso y Dios muchas veces da respuesta. Da respuesta a eso. Bueno, para tranquilidad de uno, lógico que nos dé respuesta, porque si no, yo no abro más la boca, pues no digo ninguna cuestión. No, pues si me sale todo al revés y no es así el cuento, entonces no, yo me acoquino y no. Siempre hay alguna razón. Uno siempre, bueno, nada, como dicen, nada es por casualidad. No, siempre pues las sí. cosas es por alguna razón. De repente, bueno, nosotros muchas veces no estamos haciendo bien lo que nos pasa, nos sucede, no ocurre. No, pero esa vez hice el número todo así, me quedaron todo así como... ¿Pero qué pasó? ¿Qué onda? ¿Y por qué el Señor hizo esto? ¿Y por qué no hizo esto otro? Pero ahí después le dijo, Y, sanidad espiritual. y más encima el caballero se murió. Qué bien, pero se lo llevó el Señor. Sí. Se lo llevó bien, qué bueno. Que se lo haya llevado bien. Gracias a Dios, pues si Sí, no... pues. Ya, mi hermano, ¿oremos? Oremos. ¿Quién quiere orar de la bendición? Mi hermana cabecera. De cabecera. Ya, mi hermana Anita pide la bendición. Sí. Ora. Ya. Dale gracias, Señor. Bueno, esta fue la última clase. ¿No que dijo que quedaba otra? No, No, esta solamente. Ah. Esta es la última. Sí, esta es la última. ¿Ya? Padre de los cielos, bendito sea tu santo nombre. Te damos las gracias, Señor, por haber terminado estos estudios en que tú nos has enseñado a poder conducirnos de otra manera en la vida y poder tener el contacto y la comunión con el Espíritu Santo como corresponde. Señor, bendice al hermano Osvaldo para que tenga claridad y tú le entregues sabiduría y él pueda hacer enseñanzas tan profundas como esta o más grandes, Señor. Necesitamos como comunidad, como congregación, como conjunto de hermanos poder entender qué es lo que tú deseas de nosotros, para dónde quieres llevarnos, porque en nuestra ignorancia o en nuestra necesidad o en nuestro deseo de hacer todo tan rápido y sin conocimiento cometemos los errores y nos vamos derrumbando, Señor. Por eso te doy las gracias en estos momentos por haber terminado como corresponde este curso, que me imagino que será el primero de muchos otros. Señor, bendice a cada uno de los integrantes de esta congregación, los que han venido a clases, los que las ven por internet, los que no han estado, Señor,
por una u otra razón, los que comenzaron y después se fueron quedando en el camino, igual, Señor, que puedan recibir el conocimiento que hemos recibido nosotros los que hemos estado presentes aquí. Te pedimos protección para nuestro pastor, que llegue a su casa como corresponda, así como salió de su casa en la mañana, que llegue en la noche. También te pedimos, Señor, protección para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro entorno. Señor, tú eres todo lo que necesitamos para seguir viviendo. Tú eres todo lo que queremos, Señor. Y te pedimos, en el nombre poderoso, Señor Jesús, que seamos llenos del Espíritu Santo. Sí, Señor, llenos, Padre Santo. Llenos, para que se desarrollen dentro de cada uno todas las cosas que tú tienes para tus hijos, Señor. Necesitamos el avivamiento de Peñaflor, y el avivamiento de nosotros. Amén. Como ovejas, Señor, porque algunas están muy rápidas, otras están muy lerdas, Señor. Necesitamos estar todas, difícil va a ser a la par, pero que podamos estar todos con un deseo, unas ganas de crecer, de tener la noción de lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos ver con claridad. Amén. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso del Señor Jesús, y principalmente que el Espíritu Santo viva en cada uno de nosotros. Sí, Señor. Es lo que necesitamos, es lo que queremos y es lo que deseamos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y que nuestro regreso a casa a partir de ahora sea en paz, en tranquilidad, amén, que encontremos, sí, todo nuestro entorno como corresponde, con la vigilancia de los ángeles que están en constante, sí, gracias, justicia y en constante vigilancia. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, por amarnos como nos amas, por protegernos y por ampararnos, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor, por este discipulado. Gracias, Señor. Amén. Es bueno.